Hola, hola, bienvenidos a Estrategia Crítica. Esta es la sección del Observatorio Mexicano de la Crisis para analizar todo lo que está pasando en México y el mundo. Hoy tenemos la primera parte de un especial muy importante sobre gentrificación y nómadas digitales, pero esta primera parte la vamos a relacionar y vamos a hablar del futuro del teletrabajo, un concepto y una modalidad pues que ha tomado gran relevancia en los últimos años. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal para más información como esta. Como ya les mencioné, hoy en Estrategia Crítica vamos a hablar todo sobre el teletrabajo, un concepto que lo vamos a relacionar con otros dos neologismos, que es nómadas digitales y la gentrificación. Para eso tenemos, como siempre, a nuestra directora ejecutiva, nuestra experta, la doctora Artemisa Montesilva. Bienvenida, doctora, a su programa de Estrategia Crítica. Hola Karen, un saludo a ti y a toda nuestra audiencia que nos acompaña como todas las semanas en este nuevo episodio de Estrategia Crítica. Recuerden, si les gusta este episodio, denle like, que nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal para recibir actualizaciones y más información como esta. Y sobre todo, quédense hasta el final del video para escuchar nuestro dato curioso. Como ya les mencioné, esta es la primera parte de nuestro episodio sobre gentrificación y nómadas digitales, un concepto que ha tenido gran auge en el mundo en los últimos años. La digitalización, el Internet y sus diferentes aplicaciones facilitan no solo la información, sino la posibilidad de transición virtual sin límites geográficos. Es decir, estamos en la era digital que se agudizó en la pandemia, donde se rompen los límites del tiempo y del espacio. Precisamente, una de las dinámicas que se profundizó en pandemia fue el teletrabajo o el trabajo en casa, o también llamado el trabajo a distancia, lo que posibilita que una persona no tenga que asistir presencialmente a una oficina para cumplir sus funciones laborales y además abrió las posibilidades de trabajar en otros países, sin la necesidad de residir físicamente en ellos. Bueno, doctora Artemisa, iniciemos esta entrevista contándole a todas esas personas que nos están viendo y haciendo pues un contexto en general, qué es la gentrificación, los nómadas digitales, el teletrabajo, por qué lo relacionamos y por qué decidimos hacer esta interconexión aquí en Estrategia Crítica. Esta es una muy buena pregunta porque nos permite combinar dos factores o dos situaciones que se están dando precisamente en este momento en muchos países y sobre todo en las grandes ciudades. Empecemos por qué es la gentrificación, porque muchas veces oímos este concepto y pensamos que sabemos de qué se trata, pero no necesariamente lo conocemos. La gentrificación es un término que proviene del análisis urbano y que se refiere a cuando en una zona de una ciudad o de un barrio de repente se empieza a cambiar la dinámica poblacional. ¿Y cuál es el cambio que se da en la dinámica poblacional? En este caso es que los residentes de ese barrio, colonia o zona de la ciudad empiezan a ser desplazados por nuevos habitantes que llegan a ocupar esas viviendas o esas zonas. Pero la característica de este desplazamiento tiene que ver con que por lo regular los nuevos habitantes o los nuevos ocupantes de esas zonas de las ciudades son personas que tienen un ingreso económico mucho más alto que los pobladores originarios. Eso, con el paso del tiempo, va llevando a que la capacidad de compra y de pagar, por ejemplo, por servicios, impuestos, etcétera, a precios más altos, haga que los habitantes originarios o los pobladores originarios ya no puedan ellos mismos seguir viviendo ahí. ¿Por qué? Porque empiezan a subir las rentas, empiezan a subir los servicios como el agua, la electricidad e incluso los impuestos, y ellos se ven obligados por este fenómeno a abandonar sus viviendas o incluso sus negocios, porque esto también tiene pues una dimensión productiva, no solo habitacional.
Eso le da una nueva configuración al barrio o a la colonia, como le llamamos, y entonces las personas que solían vivir ahí, a veces por generaciones, se tienen que mudar, pero por lo regular, como las zonas centrales de las ciudades ya están habitadas, terminan teniendo que moverse hacia las periferias, donde pues tienen entonces problemas de transporte, problemas de infraestructura, de servicios, y eso se traduce en que se reduce su calidad de vida. Ese fenómeno es lo que conocemos como la gentrificación. Esa sería la primera parte de la pregunta. La segunda tiene que ver con eso, cómo se conecta con el teletrabajo y después con los nómadas digitales. Bueno, pues como tú bien señalabas, a raíz de la pandemia se empezó a dar un fenómeno que no habíamos visto antes y que es que se puede empezar a trabajar desde casa. Teletrabajos viene pues de estas dos palabras. Tele es lejos, como teléfono. Entonces, teléfono es cuando puedes hablar o escuchar a alguien que está lejos. Entonces, tele es lejos y trabajo, es decir, el trabajo desde lejos, o como se le dice también, el trabajo a distancia. ¿Por qué esto es una novedad? Porque una de las características precisamente de la modernidad y de la producción en la modernidad era la concentración de las personas, de los trabajadores en los centros productivos, en las fábricas, en las oficinas, etcétera, para, pues en cierta forma, mantener una dinámica de trabajo que tenía mucho que ver en el origen también, pues con estas, con las líneas de producción o los talleres, etcétera, donde era necesario concentrar a los trabajadores. Sin embargo, cuando se da la pandemia ya del COVID, pues una de las grandes características es precisamente el confinamiento. Y como esto tuvo una disrupción o interrumpió la actividad productiva, porque las personas no se podían ya desplazar a sus centros de trabajo. ¿Cómo se compensó esto? Bueno, pues a partir, como tú bien señalabas, de la digitalización. Plataformas como Zoom o algunas otras que permitían la comunicación a distancia, y considerando también que gran parte del trabajo está vinculado con el sector servicios, sobre todo el que se realiza en oficinas, pues se vio que muchas de estas actividades se podían desarrollar desde la casa, sin que la gente tuviera que desplazarse a raíz de las medidas del confinamiento. Y eso pues generó una serie de beneficios para las empresas. El primer gran beneficio fue que no tuvieron que interrumpir, pues por el largo periodo que duró el confinamiento, su trabajo, pero también generó ahorros para los mismos trabajadores porque pues ya no tenían que gastar en el transporte, ya fuera en su propio vehículo, transporte público, ya no tenían que gastar una parte muy importante del gasto de los trabajadores, es comprar la comida cerca del lugar de trabajo. Les permitió también realizar algunas otras tareas, a lo mejor ya más adelante, cuando se restablecieron las otras actividades, pues podían realizar actividades que normalmente no podrían realizar, como algún trámite o ir incluso por sus hijos a las escuelas una vez que se reactivó. Y eso generó un gran incentivo por parte de los trabajadores, pues de ver que si se puede hacer el mismo trabajo desde casa, ¿por qué tener que regresar a veces? Trasladarse 2 horas o más para llegar al centro de trabajo, 2 o más para regresar a casa, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, pues eso generó desde esta perspectiva una gran motivación e impulso por parte de los trabajadores hacia lo que es el teletrabajo. Y en el principio también las empresas consideraron que les permitía pues ahorrar, porque muchas empresas también pagan renta por los espacios de oficina. Es un costo fijo muy alto para muchas empresas, y ya el teletrabajo también les permitía, en cierta forma, ahorrar en esos costos. ¿Cómo es la actualidad del teletrabajo a distancia? ¿Qué tanto lo están adoptando pues las empresas? Y explíquenos más desde ese apartado económico que usted ya nos estaba tocando, si es rentable para las empresas. Entonces, profundícenos un poco más de esa actualidad del teletrabajo ahorita en el mundo. Este teletrabajo llegó a muchos, digamos, niveles, incluso
lo que tú comentabas hace un momento con lo que se llaman los nómadas digitales. ¿Por qué? Porque entonces, si yo puedo estar conectado desde mi casa, haciendo el mismo trabajo, a lo mejor me conecto a una reunión, hago una presentación y sigo realizando mis actividades, ¿por qué no podría yo hacer eso desde una playa, por ejemplo? Dijo la gente, ¿qué voy a hacer yo aquí? Puedo estar en una playa o en una cabaña, en una linda casa de campo, o una de las razones por que muchas veces las personas no viajan es precisamente porque tienen que ir al trabajo. Entonces muchos pensaron, bueno, incluso me podría ir un mes a alguna otra ciudad, dado que tenga conectividad de internet, realizar mi trabajo, conectarme a reuniones, etcétera. Y entonces se dio ya este fenómeno de los nómadas digitales. Pues sabemos que un nómada es una persona que va de un lugar a otro, que no tiene pues un espacio físico fijo, y entonces digitales. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para poder hacer esto es lo que decíamos, que haya una buena conectividad digital para poder, pues cuando haya las reuniones o incluso bajar información, procesar información, pues tener la capacidad de hacerlo. Pero a medida que empezaron a regresar las personas a los centros de trabajo, las actividades se empezaron a reanudar y al final esta nueva normalidad de la que hablábamos en un momento en la pandemia no se dio, sino que finalmente la gente volvió en cierta forma como si nada hubiese pasado. Gran parte, nosotros sabemos de lo que pasa en las empresas, tiene que ver pues con las dinámicas de administración del personal. Y esas dinámicas de administración del personal todavía están profundamente arraigadas en el trabajo presencial. De manera que muchas veces las empresas empezaron a sentir que estaban perdiendo el control sobre los empleados, sobre su productividad, sobre el cumplimiento que estaban realizando, porque si bien realizaban las tareas, pues no podían tener la certidumbre de que si se les paga por una jornada de 8 horas, realmente estaban trabajando esa jornada de 8 horas y no lo estaban haciendo en tres y después estaban asoleando o paseando en el parque. Y eso empezó a generar pues ciertas disrupciones, vamos a decir, desde el punto de vista de la concepción tradicional de las empresas. Si bien hubo ahorros y todo, pues muchas empresas volvieron a los espacios de oficinas físicas, volvieron a sus instalaciones si eran propias, y entonces como estamos hablando de lo que es un costo fijo, el costo fijo no está asociado con la actividad productiva, directamente, sino tiene que ver más bien con lo que yo ya tengo que pagar. Si tengo que pagar la oficina, la luz, etcétera, pero no tengo los trabajadores y muchas empresas no hicieron las adecuaciones para decir, bueno, vamos a hacer un modelo híbrido, por ejemplo, de 3 días en la oficina y 2 días fuera de la oficina, entonces necesito un espacio físico más pequeño, sino que volvieron a lo mismo, entonces sus costos no disminuyeron, no se adecuaron, todos los mecanismos e instrumentos que tenían para administración y control de personal, pues siguen en funcionamiento, entonces se empieza a concebir esta idea de que es un desperdicio, pero no el mecanismo como lo tengo, sino el que el trabajador no esté viniendo. Y muchas empresas empezaron a dar marcha atrás en lo que es el trabajo a distancia o el trabajo, el teletrabajo. Tenemos argumentos por las dos partes, pero sí, siempre sabemos que el éxito de cualquier empresa es su capacidad de adaptación. Las empresas que son muy rígidas, pues tienden a sufrir en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo porque no son capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, para una empresa, lo que vale la pena preguntarse es si realmente estoy generando el mismo trabajo con la misma calidad, a pesar de que no están todo el tiempo mis trabajadores aquí, vale la pena incurrir en los gastos de control de costos fijos de espacio para tenerlos aquí presentes, o puedo tener un modelo mucho más flexible. Me parece que eso se empezó a hablar en un momento, pero se fue dejando de lado en la medida en que se regresó a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad previa a la pandemia.
Bueno, doctora, y hay casos de personajes como Elon Musk que dicen que el teletrabajo es moralmente incorrecto. ¿Qué piensa y qué analiza de estos casos, precisamente analizando el caso de Elon Musk de Twitter o ahora X? Este caso es muy curioso porque de hecho fue el que dio punta de lanza a todo este tema de regreso a las oficinas, sobre todo en Estados Unidos, porque ¿qué fue lo que pasó en el momento en que Elon Musk compra Twitter? Llega y todo el modelo de Twitter estaba muy ya basado en la idea del teletrabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy individualizado, que finalmente la gente lo que tiene que hacer es pues cumplir con una serie de metas de codificación o de seguimiento, etcétera. Pero él lo que señala es que hay otras partes del trabajo que es no solo lo que el trabajador tiene que hacer o las tareas que tiene que realizar, sino, por ejemplo, una reunión de trabajo presencial es muy importante para que haya lluvia de ideas, para que se puedan hacer propuestas, para avanzar en ciertos temas, para generar cosas nuevas. Y todos que hemos participado en reuniones de Zoom, pues sabemos que a veces esa interacción no se da de manera tan directa como si estuviéramos todos sentados en una sala de juntas, tomando un café y tal vez comiendo galletas, 5 horas, que muchas veces lo que sucede, pero sí hay una convivencia distinta en la relación personal. Eso es a lo que él se refiere y su comentario sobre que es moralmente incorrecto tiene que ver con que finalmente un trabajador o todos nosotros como trabajadores lo que estamos vendiendo es nuestro tiempo y ese tiempo está siendo adquirido por la empresa. Y tiene que ver con eso de por eso tienes que estar a cierta hora, te tienes que ir a cierta hora, porque yo te estoy pagando por ese tiempo. Eso también es debatible para algunos, pero desde su perspectiva, él señala que es importante que los trabajadores estén ahí trabajando hombro con hombro en reuniones y todo, y parte de lo que él hizo fue mandar un correo que decía que los que no se presentaran a trabajar o no tuvieran interés en ir de manera presencial, pues se dieran prácticamente por despedidos. Y esa fue la gran ola de despidos que vimos al principio de la adquisición de Twitter o X. Es una parte de la transición, siempre sucede cuando tenemos cambios, va a haber debates, va a haber quien está a favor, va a haber quien está en contra, y la razón siempre está en la mitad de los argumentos. Bueno, doctora, hablemos ahora un poco de las ciberseguridades del teletrabajo. ¿Es seguro para las empresas y también para los empleados que los empleados trabajen desde sus hogares en el contexto que en el mundo está constantemente pues dentro de ataques cibernéticos y pues que los empleados están trabajando desde la era digital y demás? ¿Sí es seguro para ambos o cómo analiza esta situación desde los ataques cibernéticos? El tema de la ciberseguridad es uno de los temas más importantes y cada vez se va haciendo más prevalente porque cada vez estamos más tiempo conectados. Hubo incluso momentos al principio de la pandemia donde había reuniones que entraban personas no autorizadas, como un poco ataques, ¿no? En la reunión. Pero pues en la medida en que se va perfeccionando el teletrabajo, vamos a ir teniendo más herramientas, más instrumentos para la protección de esto. Ya existen muchas empresas que, por ejemplo, tienen computadoras que solo son dedicadas de la empresa, que no tienen, por ejemplo, puertos, ¿no? Todos los puertos están deshabilitados para no poder conectarles dispositivos externos, no se pueden conectar a veces a redes que no sean la propia red o solo funcionan los mecanismos cuando están dentro de la red de la empresa, tienen lo que es la eh, construcción de passwords, de contraseñas, etcétera. Eso es algo que se puede ir resolviendo desde una perspectiva técnica. Por supuesto que si las empresas no toman las medidas adecuadas para realizar esto, pues están exponiendo cada vez más. Pero también es verdad que los grandes ataques que se han dado han sido sobre las redes de la propia empresa físicamente, es decir, lo que se conoce como el ransomware, pues van sobre la red de la empresa en sí misma y no buscan algún
algún empleado que estuviera por allá afuera, ¿no? Sino lo hacen directamente desde la empresa, no desde la propia empresa, sino sobre la empresa. Es muy importante también no confiarnos, pero eso tiene que ver la ciberseguridad con todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestros propios servicios digitales, como los bancarios, como nuestra propia información, etcétera. Y ahí sí, tienes razón, Karen, es muy importante que nosotros vayamos conociendo cada vez más sobre la protección en materia de ciberseguridad, como lo vimos en el conversatorio que tuvimos el año pasado. Este tema es muy importante. También, si quieren, hablamos con muchos expertos en materia de la legislación y la ciberseguridad, y seguramente pronto tendremos algún episodio aquí en Estrategia Crítica también sobre ciberseguridad. Pero las empresas de todas maneras tienen que tomar eso en cuenta, no tiene por qué ser necesariamente un argumento en contra del teletrabajo. La invitación es para que vayan a nuestro canal de YouTube y puedan ver pues ya el conversatorio que tuvimos hacia un entorno digital sustentado en los derechos humanos. Y ya pasando a la siguiente pregunta, doctora, desde su perspectiva, ¿cómo analiza y cuál es el futuro del teletrabajo? Pues sin duda el teletrabajo, como lo conocemos ahora, es la primera fase de algo que se va a dar con mayor frecuencia en el futuro. Estamos definitivamente en una etapa de transición. Desde la sociedad de servicios empezó a cambiar la configuración de los modelos de trabajo, y simplemente lo que vimos con el proceso de la pandemia pues fue una aceleración favorecida por la digitalización. La propia Organización Internacional del Trabajo pues habla sobre estas transformaciones que se están dando en los distintos entornos laborales. Lo que es muy importante entonces es que lo podamos hacer, como dijimos aquí, de una manera segura, de una manera que pueda encontrar un balance entre los intereses de las empresas en materia de productividad, de resultados, y los trabajadores en materia pues de adquirir nuevas prestaciones, aunque sea de manera eh, no tangible, es decir, ir más allá de los tangibles tradicionales de el salario, etcétera. El teletrabajo brinda una oportunidad de dar este tipo de beneficios a los trabajadores. Es muy importante también siempre considerar pues las condiciones de cada economía, que los países puedan ir avanzando en las mejoras de la infraestructura tecnológica que permitan favorecer estos entornos. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, pero cómo lo podemos hacer de la mejor manera es no tomando posturas extremas sobre solo el teletrabajo, porque como hemos visto, pues si hay una necesidad, nosotros como seres humanos somos seres sociales, realizamos muchas actividades de mejor manera cuando estamos en grupo. Este balance también tiene que ver con factores como la propia salud mental. Sabemos que pues es pasar mucho tiempo aislados o en casa, como pasó durante la pandemia, pues tuvo efectos negativos, con temas como la depresión, etcétera. Entonces, lo interesante siempre es encontrar este balance entre lo positivo del teletrabajo, la oportunidad de convertirnos tal vez en nómadas digitales, y los beneficios de la convivencia laboral, de crear entornos de trabajo sanos, productivos, y sobre todo que beneficien tanto a los trabajadores desde la perspectiva del trabajo digno y decente, y a las empresas desde la perspectiva de generar mejores productos y servicios para la comunidad. Bueno, doctora, ya para terminar este importante análisis, ¿cuál es la conclusión más importante sobre el teletrabajo? Y un mensaje para que las personas que nos estén viendo esperen en 8 días el episodio sobre gentrificación y nómadas digitales aquí con el abrebocas que hicimos hoy hablando del teletrabajo. Bueno, pues el mensaje más importante de este tema es precisamente que nos encontramos en una etapa de transición, donde estamos pasando de un modelo de producción hacia otro que fue acelerado, por supuesto, por todo el tema de la pandemia y el confinamiento. Y eso nos lleva pues a nuestro dato curioso del día de hoy, que tiene que ver con que parece que finalmente estamos cerrando un círculo en materia productiva, porque
Como ustedes bien saben, la palabra economía viene de oikos, que es casa, y nomos, que es administración. ¿Por qué? Porque se refería a la administración de la casa debido a que todas las actividades productivas estaban dentro del espacio que habitaban las personas, como las granjas o las haciendas, etcétera. Entonces parece que el teletrabajo pues nos está trayendo la actividad productiva de regreso a casa. Muy interesante, muchas gracias doctora, muchas gracias a todas las personas que vieron este video hasta el final. La invitación es que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en todas nuestras redes sociales para estar actualizado de noticias económicas, pero también de temas de interés general. No olviden que somos Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Tenemos capítulos todos los lunes a las 6 de la tarde, nuestro próximo capítulo sobre gentrificación y nómadas digitales. Los esperamos. Hasta luego.